Ok, entonces en este video vamos a ver la configuración del filtro tipo Butterworth. En este caso ya hemos hablado un poco acerca de las configuraciones de los filtros, tanto de primer orden como de segundo orden. Entonces, algunos de los conceptos espero que ya se estén, digamos que ya queden dominados, ¿sí? Y lo que vamos a ver el día de hoy en esta configuración va a ser analizar un filtro, no tanto en su topología, sino en función a sus características fundamentales o de comportamiento. Miren, básicamente esta es la configuración de un filtro, ¿sí? En función de lo que viene siendo amplitud y frecuencia. Recordando que la amplitud es una relación de entrada respecto a salida, la función de transferencia. Y recordando que en los filtros vamos a tener una frecuencia que se le conoce como frecuencia de corte. ¿Ok? Esta frecuencia de corte, por lo regular, es cuando la amplitud se atenúa 3 decibeles, ¿no? Que esto ya lo hemos estado trabajando. El filtro que se le conoce como Butterworth, ¿sí? Tiene una característica que se le conoce como que es el filtro mayor plano o mayormente plano en la región de la banda de paso. Esto quiere decir que en la banda de paso vamos a tener una característica de que la respuesta del sistema es prácticamente plana, ¿no? Esto puede parecer no muy relevante porque los que hemos visto pues son mayormente planos. Sin embargo, vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el filtro Chebyshev, que vamos a ver en el siguiente video, en los siguientes videos, que tiene una respuesta que tiene como un tipo sobreimpulso. ¿Ok? De hecho es algo así más bien, ¿sí? Entonces, ese sobreimpulso aquí no lo tenemos. ¿En qué nos beneficia? Normalmente este sobreimpulso nos beneficia en que el sistema se va a comportar un poco más rápido, o sea, va a tener una atenuación mejor, pasando la frecuencia de corte, pero con la desventaja de que va a haber un punto a partir del cual el sistema puede tener un overshoot o un sobreimpulso, que esto pues quiere decir una ganancia de voltaje, ¿no? Una característica principal del filtro tipo Butterworth va a ser que tiene eh, menos 20 decibeles, ¿sí? Por década. Recordemos que este tipo de gráficas son logarítmicas, entonces aquí veríamos este incremento, lo vemos más o menos lineal, pero básicamente lo que nos dice es que cada década, ¿sí? 10, 100, 1000, vamos a tener una pendiente que atenúa con una función de 20 decibeles por década. Vamos a retomar un poco acerca de la función de transferencia de un filtro de segundo orden, que ya la habíamos trabajado en el video del Silent Key, que tenemos voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a K, que es la ganancia, omega n al cuadrado, que es la frecuencia de corte, S cuadrada, más 1 sobre Q, que es el factor de calidad, omega n por S, más omega n cuadrada. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podemos relacionar nosotros esta, digamos, como configuración del filtro con esta función de transferencia. Entonces vamos a recordar un poco acerca de cómo podemos generar la función de transferencia de segundo orden de un filtro RC sencillo, ¿no? O clásico. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a comenzar con esta etapa. Aquí le voy a poner 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a retomar la configuración RC, ¿ok? Entonces tenemos aquí el voltaje de entrada y tenemos aquí el voltaje de salida. Entonces, para esta configuración, acordémonos que en este caso que tenemos una R y un C, que es un capacitor, podemos verlos en términos de el capacitor en términos de impedancia. Entonces, acuérdense que el capacitor lo podemos ver como XC es igual a 1 sobre J omega C, ¿ok? Y si lo vemos en términos de Laplace, esto lo podríamos ver como 1 sobre SC. Haciendo la función de transferencia tendríamos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a la impedancia del capacitor, que sería 1 entre SC sobre 1 entre SC más R, que sería el voltaje de salida, que es el mismo voltaje que el capacitor, y el voltaje de entrada, que es la suma de los voltajes de R más C. También lo podemos ver como un divisor de tensión, ¿no? Que nos da la misma ecuación.
Y reescribiendo la función de transferencia para esta configuración, que también ya lo hemos hecho, lo podemos reescribir de la siguiente manera. 1 sobre 1 más RCS. ¿Ok? Eso sería como la primera parte introductoria para entender lo que es un filtro de primer orden. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros juntamos estos dos filtros o juntamos dos filtros iguales? Vamos a ver cómo nos quedaría el análisis. Entonces aquí vamos a ponerle 2 y lo que haríamos sería dibujar esta misma configuración, pero para dos filtros conectados en tipo cascada. ¿Sí? Obviamente aquí tendríamos R1, C1, R2, C2, ¿no? Y obviamente tendríamos voltaje de salida y voltaje de entrada, ¿no? Entonces, con esta configuración, lo que tendríamos sería una ecuación que tiene la siguiente forma. O sea, sería voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a 1 entre 1 más R1 C1 S por 1 sobre 1 más R1, perdón, R2 C2 por S. ¿Okay? Si desarrollamos esta expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Miren, la voy a poner aquí y me queda 1 sobre R1 C1 R2 C2 sobre, me queda aquí S cuadrada más R1 C1 más R2 C2, todo esto sobre la sumatoria de R1 C1 R2 C2, ¿ok? Esto multiplicado por S más 1 sobre R1 C1 R2 C2, ¿ok? Y si se fijan, aquí tenemos la misma relación, ¿no? Del filtro de segundo orden, o sea, esta etapa corresponde a esta etapa y obviamente el omega n cuadrado corresponde a toda esta etapa, ¿no? Que a su vez corresponde a esta etapa, ¿no? Aquí no estamos considerando la ganancia porque obviamente es un filtro o un circuito que es pasivo, ¿no? O sea, no tenemos un operacional que nos esté determinando una ganancia. Entonces ya tenemos como una relación de la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Inclusive podríamos poner aquí, en este caso, omega sub 0 sería igual a la raíz cuadrada, ¿no? La raíz de 1 sobre R1, C1, R2, C2. Y esto es importante, ¿no? Porque la omega sub 0 es la frecuencia de corte, ¿no? Es la frecuencia a partir de cuando el sistema comienza a hacer el recorte de la amplitud. Si nosotros, voy a ponerle aquí 3, si nosotros tomamos las siguientes consideraciones, que sería si R1 es igual a R2 que es igual a R, C1 es igual a C2 que es igual a C, lo que tendríamos sería que a la hora de considerar estas dos multiplicaciones, ¿sí? Son de los mismos valores, de tal manera que al momento de aplicarle, por ejemplo aquí, la raíz cuadrada, pues sería cuadrático y se elimina, ¿no? Y me queda prácticamente 1 sobre RC, ¿no? Esto lo que haría que simplificaría bastante los cálculos, de tal manera que la frecuencia de corte me queda igual como los dije, ¿no? Bueno, aquí en términos de frecuencia o de omega, ¿no? Que sería 1 sobre RC, o en términos de F sería 1 sobre 2pi por RC. Aquí una consideración importante es de que los sistemas totalmente pasivos como estos, cuando aplicas la cascada de dos filtros, en este caso de dos filtros pasabajas, lo que pasa es de que la frecuencia de corte final no es como tal la frecuencia de corte de cada uno de los dos elementos. Esto obviamente por el análisis que se ejecuta a la hora de hacer la conexión, ¿no? O sea, no hay un acople de impedancias perfecto. No tenemos aquí, digamos, elementos como tipo seguidores, como si fueran operacionales, de tal manera que el acople sea perfecto. Por lo tanto, la frecuencia de corte, ¿sí? La frecuencia de corte está en función de una ecuación característica. Miren, déjenme, se las pongo aquí. Sería omega nc,
¿sí? En donde n es el número de filtros en cascada que vamos a poner, que en este caso son 2, es igual a omega c, ¿sí? Aquí, bueno, frecuencia de corte es como subíndice, es igual a omega c calculada, que es 1 sobre 2, perdón, 1 sobre rc, multiplicada por 2 elevado a la 1 sobre n, ¿ok? Menos 1. En este caso, pues cabe señalar que sería omega c elevado a la 2 sobre a la 1 medio, porque son dos filtros en cascada, menos 1, ¿no? Que sería para este caso en particular. ¿Ok? Ok, entonces aquí continuando con este color, que sería todavía la etapa 3, si quisiéramos escribir la función de transferencia, que en este caso ya la habíamos escrito, pero ahora considerando las condiciones de la igualdad de las resistencias de los capacitores, la función de transferencia nos quedaría de la siguiente manera, sería K, bueno, lo voy a poner aquí, bueno, voy a cambiar un poquito de color, lo voy a poner en rojo, voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿ok? Es igual a K, que tenemos una ganancia, aunque realmente aquí, como ya lo mencioné, como es pasivo no tenemos ganancia, sería omega C al cuadrado, ¿ok? Que aquí, bueno, ya lo voy a escribir como omega C, y recordando que omega C es igual a 1 entre RC, ¿ok? O miren, lo voy a escribir como 1 entre RC al cuadrado, para que quede un poquito más claro. 1 entre RC, ¿ok? Al cuadrado, y sería aquí entonces s cuadrada más, aquí sí lo voy a sustituir mucho, ya tengo digamos como la forma en la que queda, 2 por 1 entre RC, ¿ok? Igual lo pueden hacer ustedes aquí, ¿no? O sea, realmente no es tan complejo determinarlo, es 2 entre 1 entre RC multiplicado por S más 1 entre RC al cuadrado, ¿ok? Entonces fíjense, porque aquí pasa algo interesante, y de hecho con esta parte termino este primer video, en donde retomando un poco lo que veíamos en la primera parte, que está acá arriba, ¿sí? Veíamos que la función de transferencia de este filtro es esta que está en color blanco aquí arriba, y aquí algo curioso, ya tenemos el omega n, que acá yo lo estoy escribiendo como omega c, pero prácticamente lo mismo. Pero aquí cuánto vale Q, ¿sí? Si nosotros igualamos, ¿sí? Q, que corresponde a esta sección del filtro, y la tomamos para esta sección del filtro, pues podemos observar que esto que está aquí, pues es lo mismo que esto que está aquí, ¿no? Que es omega o la frecuencia de corte. Entonces, digo, podemos hacer la igualdad de estos dos términos, sí, determinarlo, ¿no? Pero creo que queda bastante claro que sería omega n es igual a 2 por 1 entre RC, ¿no? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces Q es igual a 0.5, o lo que es igual a 1 medio. Esto quiere decir que el factor de calidad es igual a 0.5 o 1 medio, ¿ok? Vamos a dejar el video hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente video para la segunda parte, en donde vamos a hablar ya un poquito más acerca del filtro Butterworth. Obviamente todo esto que estoy hablando es parte de los filtros de segundo orden pasivos todavía, que de hecho todavía no entramos con el Butterworth, pero es importante como una parte introductoria.